Buenas noches, mi nombre es Jeffer Eduardo González Penagos. Vamos a hablar de las semejanzas y diferencias entre las escuelas de la administración, en este caso la científica, clásica y la humanística. Bueno, en primera instancia tenemos como a los máximos exponentes de cada una de ellas. Para la teoría clásica fue el señor Henry Fayol, quien nace en 1841 en Estambul, Turquía. La teoría científica, don Frederick Winslow Taylor, quien nace en 1856 en Filadelfia, Estados Unidos. Y para la teoría de las relaciones humanas, el señor George Elton Mayo, quien nace en 1880 en Adelaide, Australia. Eh, Tenemos unas diferencias en cuanto al énfasis de cada una de estas teorías. Para la teoría científica, su énfasis estaba basado en las tareas. Se considera en esta teoría a la administración como una ciencia aplicada a racionalizar y planificar las actividades operacionales. Esta teoría pues se basó mucho en simplificar el trabajo del obrero para aumentar su productividad, y con su teoría de estudio de tiempos y movimientos pues desechar aquellas cosas o procesos que fueran ineficaces y no fueran necesarios o repetitivos para aumentar la producción de los obreros sin sacrificar la calidad. En la teoría clásica el énfasis ya fue la estructura. Entonces aquí ya se considera la administración como una ciencia que se encarga de configurar y estructurar las organizaciones. Ya aquí podemos ver en esta teoría como la distribución del trabajo. Ya entonces ya se empiezan a crear especializaciones en ciertas áreas, y todo esto también pues busca la mejora de la producción, como lo fue el caso del señor Henry Ford, que con su modelo T pues se dio cuenta que para ensamblar el vehículo una sola persona el proceso era más complejo que si ya se empezaban a hacer líneas de producción. Entonces cada área enfocada en su especialización, y ya se iba a tener una mejor efectividad y producción. La teoría de las relaciones humanas, su énfasis pues ya son las personas. Ya se empieza a considerar la administración como una ciencia que se puede aplicar a las personas y a sus actividades dentro y diría yo fuera de las organizaciones. Como hablábamos, la teoría clásica pues fue fundada por Fayol y pues es una ciencia encargada de formar y estructurar a las organizaciones. La de Taylor, pues su énfasis fue en las tareas. Pues para Taylor él consideraba mucho que el obrero era en cierta parte holgazán y pues no rendía como al 100%, sino que tenía muchos tiempos muertos, y pues era considerado como el ser humano era como una extensión más de la máquina. De ahí que estas teorías, tanto la clásica como la científica, sean conocidas como la teoría de la máquina. Eh, para las relaciones humanas, pues inicia con el experimento de Hartor, que pues se opone a estas antiguas teorías clásicas y se enfoca más en las personas y en las relaciones humanas. De ese experimento pudimos concluir, el primero pues hizo como unos cambios en la parte física para mirar si la luz afectaba, si no, si motivando con, con mejor pago, también después cambios de horarios, con las personas que había separado de la fábrica, con estas obreras que había separado de la fábrica para ver qué cambios tenían. Después de mucho se dio cuenta que la parte física y demás pues no influían tanto como la parte psicológica. Ya entonces él se empezó a dar cuenta que estas personas que había separado eh, ya empezaron a tener como una relación entre ellas. Entonces ya llegaron hasta el punto incluso que digamos si alguna no rendía, entonces pues la otra la cubría. Entonces ya se empieza a ver como un ambiente de camaradería, y pues dentro y fuera nota que ya todo esto puede llegar a afectar la producción, no solamente dentro de la organización, sino fuera de ella.
Bueno, la teoría clásica, su principal enfoque, pues, fue la organización formal. Quiere decir esto, pues, lo que se vive dentro de la organización, la parte formal, y pues aquí se dan los principios generales de la administración, como lo es la planeación, el control, la organización y demás enunciados que el señor Fallo le anuncia en su teoría. Eh, Aquí la principal preocupación básica para la teoría científica fue el aumento de la eficiencia de la industria mediante la racionalización del obrero. Y para la teoría de las relaciones humanas, pues su preocupación básica fue desplazar el enfoque de la máquina y la tarea y poner énfasis en el factor humano y sus interacciones sociales dentro de la organización. Eh, También tenemos diferencias en cuanto a la concepción del hombre. Para la teoría clásica y la científica se ve un hombre económico. Entonces, esto quiere decir en la capacidad de lo que él produce, como monetariamente, o esto es lo que se refiere cómo se ve el hombre, simplemente como una máquina más, algo que produce y que me va a dar un mayor productividad. Ya para la teoría de las relaciones humanas, ya se ve al hombre social. Entonces se ve como una persona que ya puede agruparse, puede aportar, eh, tiene pues unos hobbies, unos gustos que también puede ser afín con ciertas personas, con otras no, y todo esto finalmente pues va a influir en la organización y en la búsqueda de sus objetivos. En la teoría clásica se busca la eficiencia y la productividad en el trabajo. En la científica igualmente y en la teoría de las relaciones también. Lo que quiere decir que esto es una semejanza de las tres. Las tres pues tienen como objetivo buscar eficiencia y productividad en el trabajo. Aunque todas tengan su diferente enfoque, a la larga lo que las tres quieren es esto. La teoría clásica se centra en la estructura y jerarquía, entonces ya vemos aquí que hay una línea de mando, debe haber alguien a quien se le debe reportar, y porque si no, pues lo que generaría es como en el obrero como no saber a quién hacer caso. También se puede llegar a que las dos personas que están mandando una persona empiecen a confrontar por saber quién manda más. Entonces eso fue lo que hizo la teoría clásica. La teoría científica pues se centró en optimización de tareas, como hablábamos, con la observación del método científico, que pues con Descartes y Newton podemos ver de que se trataba de observación y medición. Entonces Taylor lo que quiso fue adaptar esos métodos científicos de esos pensadores a la administración y pues al trabajo en la organización. Por el contrario, pues la teoría de las relaciones humanas ya se centra en las relaciones interpersonales y motivación de los empleados. Entonces ya se empieza a ver que como que un empleado satisfecho o que tiene un buen clima laboral, pues va a rendir mucho más y va a intentar inclusive ser alguien que aporte, innove y proponga. Eh, la teoría clásica se enfoca en analizar y comprender la estructura y funcionamiento de las organizaciones para identificar áreas de mejora. Entonces, como está estructurada, pues quiere ver en qué parte hay falencias para, pues en esa parte, mejorar. Lo ve de la organización como una división que forma un todo. La teoría científica se enfoca en analizar y comprender la estructura y funcionamiento de la organización, y la teoría de las relaciones humanas hace lo mismo, pero como como lo hizo con el experimento de Harton, busca identificar dónde se puede mejorar, pero teniendo en cuenta pues la parte humana que las anteriores teorías pues no lo tenían muy en cuenta. Y por esa razón fueron muy criticadas en su época. La teoría clásica tuvo una énfasis en la división del trabajo, como hablábamos. La teoría de la administración tuvo su énfasis en los métodos pues, científicos, en capacitar a cada persona.
y que la persona que estuviera haciendo el trabajo lo hiciera de la mejor manera, capacitarlo. ¿Qué, qué desventaja tenía esto? Pues de que la persona siempre iba a trabajar en su misma, no iba a haber una posibilidad de cambio de trabajo, sino siempre iba a estar haciendo lo mismo y eso podía llegar a, pues al cansancio y al agotamiento físico y pues sentirse frustrado por no, por hacer siempre la misma actividad. La teoría de las relaciones humanas, su énfasis es las necesidades y motivaciones de los empleados. La teoría clásica, su metodología va dirigida a los principios generales de gestión. La teoría científica, pues su metodología, como su nombre lo indica, pues es científica, ese fue su enfoque. Y la metodología de las relaciones humanas fue dirigida al comportamiento humano. Bueno, de todas estas, tanto similitudes como diferencias, todas tienen un diferente enfoque. Unas tienen unas ventajas, otras desventajas, pero lo que no podemos negar es que todas hicieron su aporte para la teoría de la administración moderna y pues de una u otra forma siguen hasta nuestros días teniendo, han sido cimiento de las teorías aplicadas en la actualidad. Muchas gracias y pues eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.